tiempo de tu visitación. Amén, hermano. Eh, pues iniciamos, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, que lleva por título ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Estamos nosotros viviendo, ¿verdad?, valga la redundancia, en estos tiempos finales. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, ver el cumplimiento de muchas profecías que ya se cumplieron y otras están por cumplirse. A nosotros nos ha tocado en este tiempo, entonces nos damos cuenta que es un tiempo de, ¿verdad?, de preparación. Es un tiempo en el cual nos están anunciando que algo grande y maravilloso se acerca, como también nos anuncia que algo terrible y desastroso se acerca. ¿Por qué digo esto? Que se acerca un acontecimiento glorioso, maravilloso, que es el arrebatamiento y de la iglesia, de la novia, y como también se acerca el tiempo, como dice el profeta Malaquías, vienen tiempos en que dice el Señor que no dejará ni raíz ni rama. Tiempos terribles, como dice Mateo 24. Entonces, sabiendo los tiempos, nosotros debemos actuar y debemos de someternos a lo que el Señor dice. Cuando se habla de tiempos, ¿verdad?, cuando se habla de tiempos, debemos saber que nos está hablando que nosotros seamos sabios. Debemos conocer y saber que lo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor, a nivel, ¿verdad?, a nivel probablemente país, a nivel global, a nivel celestial, en todas las áreas nos está diciendo que algo maravilloso, algo grande viene parte de Dios, pero tenemos que darnos cuenta nosotros también que nosotros debemos de saber que cada uno de nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? El Señor ya dice, parece que el Salmo 139 dice que en su libro se escribieron nuestros días, los días que nosotros vamos a vivir. Así que conociendo todo esto, uno puede vivir en esta tierra, uno agradando a Dios, sabiendo que dependemos de Dios y sabiendo que lo que está por acontecer, lo que está por venir, a algunos les causa mucho miedo, mucho temor, mucho pavor, ¿verdad?, como humanos que son, a otros les causa mucha alegría, porque saben que su redención está cerca. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Sí, es muy cierto, porque aún las noticias están empezando a hablar acerca de las persecuciones que hoy en día está llevando a cabo. Pero queremos enfocarnos primeramente en los tiempos que Israel pasó. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la venida del Señor Jesús. Todos los fariseos de ese tiempo entendían que iba a haber un enviado de parte de Dios. La esperanza era esa. Pero Jesús les dice, no entendieron el día de su visitación. O quiere decir que les estaba recriminando que ellos que sabían la Torah y el Tanaj y todas las escrituras en el pasado, nunca quisieron prestar atención. No se dieron cuenta que el hombre aquel humilde que no tenía ni dónde poner su cabeza era el Mesías. Entonces, las cosas que hoy en día está pasando Israel, que tiene que defenderse, que tiene que ahorita Israel está siendo el país más odiado en el mundo entero, por cuanto se está defendiendo, porque ellos están todavía bajo la ley, están pagando ojo por ojo y diente por diente. Pero la realidad de todo es que todo esto no es que Dios haya sido injusto con ellos, sino que ellos, la desobediencia, que no pudieron entender el tiempo de la visitación del Hijo del Dios Altísimo. No quisieron entender.
Al contrario, lo acusaban. Él hacía milagros, prodigios y señales, probando que él era el Mesías, pero no quisieron entenderlo. Pero hay una razón bien importante porque es que no lo quisieron aceptar por lo que él es. Es que esos fariseos se habían confabulado en la política con los romanos también, habían mezclado todo eso. Y entonces ellos esperaban a un líder pseudopolítico religioso para que sean libres de la opresión romana, etcétera. Pero el motivo, haciendo un énfasis ahorita, el motivo, el problema del ser humano en general, global, no es la política, no es la economía, es el pecado. Y ese es el principio de lo que el Señor Jesús vino aquí, vino a librarnos del pecado. Entonces, volviendo al tema principal, es que Jesús demostró las cualidades que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca de él. Todo vino a cumplir lo que decía Isaías y todo eso, pero ellos no quisieron entender. Ellos se volvieron religiosos políticos y desgraciadamente hoy en día pues están padeciendo tanta persecución como podemos ver en las noticias, y eso que las noticias hoy en día son compradas, ¿no? Dicen lo que solamente el gobierno da a entender, pero en realidad pues hay cosas mucho peores, ¿no? Pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que verdaderamente ellos no recibieron. Él anduvo 3 años día y noche tratando de que Israel sea la cabeza de las naciones, que ellos sean los que nos iban a instruir a nosotros, pero fallaron en ese intento porque estaban contaminados con la política romana. Adelante, hermano, por favor. Gloria a Dios. Entonces, cuando se habla de los tiempos en los que vivimos, o sea, que debemos discernir o distinguir, ¿verdad? O debemos darnos cuenta el tiempo que nos ha tocado a vivir nosotros. Entonces vemos, no sé, tal vez usted lo está viendo en su familia o lo está viendo en su propia vida, ¿verdad? Lo está viendo en su propia vida o en su familia o en gente que usted conoce, ¿verdad? Que conociendo el tiempo que estamos viendo en este tiempo estamos viendo tanta indiferencia al Señor, tanta indiferencia a lo que tiene que ver con escudriñar las Escrituras, tanta indiferencia que hay a que las personas se reúnan, se congreguen, tanta indiferencia que sean instruidos en la palabra de Dios, tanta indiferencia que hay a la oración. Entonces, ¿por qué el ser humano, ¿verdad? No es entendido en los tiempos? La pregunta, ¿verdad? ¿Por qué las personas son poco entendidas en los tiempos? ¿Por qué? La respuesta es porque es que hay mucha gente que no es entendida en los tiempos. La respuesta es que no tiene una vida de devoción, no tiene una vida de intimidad, no tiene una vida de búsqueda de la presencia de Dios, y por eso está fuera de tiempo, y por eso vive como vive, por eso hace lo que hace, porque está fuera de tiempo. Aleluya. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, entiende los tiempos y de que sabe que es el tiempo, entendiendo los tiempos, se consagra, busca de Dios, se aparta, deja de hacer muchas cosas, da un giro completo a su vida, porque dice: he entendido que el tiempo que estoy viviendo es tiempo de purificación, tiempo que mi ser sea limpio, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Entonces entendió el tiempo. Por eso decía que hay personas, usted puede ver mucha indiferencia hoy en día, y aún usted mismo o yo mismo tenemos la Biblia en casa y no la escudriñamos, no la leemos.
Sabemos que tenemos que orar, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, pero no lo hacemos, lo dejamos en segundo plano. Entonces ahí está la indiferencia. Yo tengo que darme cuenta, discerniendo el tiempo que estoy viviendo, yo debo de abandonar cosas triviales de la vida. Debo de dejar de ocupar mi tiempo en otras cosas. Hoy en día, desde que entró la tecnología, hay una cantidad pero inmensa de creyentes que están enfocados en la tecnología. A ver qué hay en esta página, a ver qué dice este otro, a ver qué dice este otro. Y cuando somos nosotros conscientes y miramos, decimos 4 horas se me fueron en estar conectado en esto, y se hace un resumen de esas 4 horas. ¿Realmente aproveché el tiempo o lo perdí? Entonces, cuando debemos dedicar el tiempo a la palabra de Dios, entonces si discernimos los tiempos, este es el tiempo de que busquemos el rostro del Señor, porque el versículo que leó mi hermano al principio dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Tuvieron al mismo Señor tuvieron ahí con ellos, pero lo rechazaron. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Hoy en día está el Espíritu Santo. En aquel tiempo estuvo el Señor Jesucristo presente en cuerpo y estuvo ahí con ellos. Ahora el Señor dijo: me voy y mandaré al Consolador. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero muchas de las veces solamente lo sabemos, pero no lo vivimos. Entonces, si nos damos cuenta que este tiempo que estamos viviendo hay tanta indiferencia, no hay quebrantamiento, no hay sometimiento a Dios, no hay consagración a Dios. Tengo que darme cuenta el tiempo que estoy viviendo. A veces nos damos cuenta muy tarde. Por eso es importante, ¿verdad?, que ¿cómo voy a entender yo el tiempo de Dios? En lo secreto con Dios, en lo íntimo con Dios. Humillado delante de su presencia. Ahí me va a decir el Señor. Ahí voy a entender que el tiempo que estoy viviendo es tiempo extra. Que va a decir el Señor: estás viviendo un tiempo extra. Te he dado todavía, te he añadido, te he extendido un poco mi misericordia para que te arregles, para que abandones eso, para que dejes eso. Entendemos el tiempo de Dios, pero sin comunión con Dios, ¿cómo vamos a entender el tiempo, mi hermano Jorge? Amén, amén. En el libro, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, nomás en el principio dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo esos tiempos peligrosos donde no hay en el cuerpo de Cristo una comunión sincera. ¿Eres cristiano por tradición o eres cristiano por convicción? Esa es la parte que tenemos todos en general que escudriñarnos. Somos cristianos por convicción porque hemos tenido una experiencia del perdón genuino de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el tiempo de la visitación. Cuando tú escuchaste el Evangelio y fuiste instruido en la palabra, eso no quiere decir que ya completamente alcanzaste todo. No, hay que pasar por una instrucción bíblica. Hay que entender por qué las Escrituras dicen esto, por qué las Escrituras enfatizan en contra del pecado. Porque estamos viviendo en los días de Sodoma y Gomorra y no hay nada que tú y yo o nadie pueda hacer. Lo único que tenemos que hacer es que sus costumbres no vivan dentro de nosotros. Hay una frialdad tremenda sobre la palabra de Dios. Hay un abandono a las cosas de Dios hoy en día.
como dijo mi hermano, que la tecnología está embriagando a muchos, cuando a veces no nos damos cuenta que la tecnología es una arma del diablo también. Se puede usar la tecnología a nuestro favor para que podamos instruirnos, para que podamos oír a otros siervos de Dios que verdaderamente hablan la palabra de Dios, y para no ser oidores solamente, sino que seamos también hacedores de la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que entender qué situación estamos atravesando, que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas, por doctrinas de error. Ya no hay ese amor a la palabra de Dios, a los hermanos, ya no hay esa comunión que había cuando venimos al conocimiento del Señor Jesús. Dejamos todo, dejamos amistades, nos detestaban ya. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchos hermanos y hermanas están yendo a buscar a gente con las que tuvieron convivios en el pasado antes de conocer al Señor Jesús. Tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una última etapa, y las predicaciones, las instrucciones tienen que ser a darnos un impulso a la santidad. El Señor Jesús, el Padre de todos los espíritus, dice el libro de Hebreos, que cuando introdujo al Hijo en el mundo, dijo: por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que el Señor Jesús detestaba la injusticia. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Prevalece la injusticia. Las leyes hoy en día globalmente están a favor del pecado. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Hoy, en tiempos tan difíciles como los que vivimos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, se necesitan aquellos hombres como los hijos de Isaacar, hombres que, hermano, entendían, ¿verdad? Hombres sabios, hombres que discernían los tiempos, y eso es lo que se necesita hoy, hombres, mujeres que disciernen el tiempo de cuándo hay que hacer algo, cuándo hay que detenerse, cuándo hay que avanzar, cuándo hay que hacer lo que Dios dice, cuándo hay que esperar. Te leo lo que dice en Primera de Crónicas 12:32. Dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, estos hijos de Isaacar, bueno, tenían ese discernimiento para decir: no hagan esto, o dejen de hacer esto. O sea, subiremos a la guerra, no suban a la guerra. Entonces, qué lindo es, ¿verdad? Tener hombres y mujeres que disciernen el tiempo. Que decir: hermano, no es tiempo. Hermano, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Porque para todo hay tiempo. Hermano, es tiempo de actuar, no de orar. Hermano, es tiempo que levante su voz y que no se quede callado. Entonces, discernir el tiempo, ¿verdad? Como decía mi hermano, a veces muchos hoy se acobardan a decir lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, por todo el miedo que ¿verdad? Esto trae, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber de que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando hay hombres que disciernen los tiempos, qué gran bendición hay, porque a veces hay situaciones en las cuales en todo tiempo se necesitan estos hombres de Dios, que de repente dicen, vamos a hacer un templo, vamos a construir un templo, ya está el dinero y lo vamos a llevar a cabo. Pero cuando hay estos hombres que disciernen el tiempo, ellos dicen, dice Dios que no hagas ningún templo. Dice Dios que inviertas este dinero para que vayan muchos a predicar a las cárceles, que vayan a los lugares, hermano, entonces, qué lindo es eso, ¿no? Porque es Dios el que está dirigiendo a estos hombres. Entonces nos está tocando a nosotros vivir tiempos difíciles, que ahora tienes el riesgo hoy y tal vez anteriormente también, de que cuando tú predicas el evangelio quieren agredirte, ¿verdad? Quieren golpearte, te dicen de tantas cosas. Pero no importa, nosotros entendemos que la palabra de Dios debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, estos hombres entendían lo que iba a acontecer, sabían, ¿verdad? Estos hombres se movían mucho por decir el don de sabiduría, que ellos discernían las situaciones que iban a acontecer más adelante y se las hacían manifiesto al pueblo de Dios, para que los hijos de Dios no fueran, ¿verdad?, a actuar, ¿verdad?, en ir mal o ir prácticamente a caer en manos del enemigo. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros en este tiempo? Porque dice, no hay o qué hacer. Mucha gente dice, no hay o qué hacer. Sí, fíjense que tengo este dilema, no hay o qué hacer. No sé si quiero, ¿verdad?, llevar a cabo la obra de Dios. Pienso moverme para tal lugar y Dios no me ha dado la respuesta. Cuando hay estos hombres de Dios, son hombres de Dios que te traen una palabra y te dicen ve, o te dicen no vayas, porque esto es lo que se necesita en este tiempo, ¿verdad? Entonces, estos hombres eran conocedores de muchas cosas y tenían estas cualidades. Entonces, así deberíamos de anhelar nosotros, ¿verdad? Anhelar, decirse, hermano, este es tiempo de humillación. Hermano, es tiempo de humillación. No es tiempo, hermano, de convivencia, es tiempo de humillación. Dios quiere humillación de su pueblo. Entonces entendemos que el Señor, hermano, respalda a todos ellos. Entonces debemos nosotros, hermano, anhelar esto. Debemos anhelar. Es tiempo, hermano, que el que nos ha tocado cada uno de nosotros, ¿verdad?, decir, Señor, ¿será que? Mucha gente se pregunta, dice, Señor, ¿será que voy a participar del arrebatamiento estando vivo o voy a morir? ¿Verdad, Señor? ¿Será que yo voy a estar, muchos están hasta inseguros, ¿será, Señor, que yo voy a estar contigo en las bodas del Cordero? Cuando nosotros estamos en el lugar secreto, en intimidad con Dios, en busca de su rostro, tenemos una plena convicción que es lo que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Algunos van a ser transformados, otros van a ir a dormir al cementerio, pero van a tener el privilegio de ver al Señor. Entonces, por eso es importante entender esto, ¿verdad? Aún siervos de Dios, hombres de Dios, entendieron que era tiempo de que tenían que partir de la tierra. Es mi tiempo y se tenían que ir. Ellos conocieron su tiempo y sabían de que habían terminado la obra y se debían de ir. Entonces hay otros que están inseguros, pero por eso es importante, ¿verdad?, buscar el rostro del Señor para entender el tiempo que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, y que aprovechemos el tiempo, mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. Hoy en día, cuando salimos a predicar a las calles, ¿quién no sabe de que el Señor viene? Y la burla es esta, dice, pero ustedes andan diciendo que el Señor viene, ¿y cuándo va a venir?
nos apunta, mira tal cosa, mira, y aquel pastor que ha hecho esto, etcétera. Pero la salvación, tú que nos oyes, es personal. Dios no va a juzgar a tu familia por ti, no, tú vas a rendir cuentas por ti mismo. Pero si tú eres un padre de familia que estás instruido en las cosas de Dios, tienes que instruir a tu familia. Yo no me cabe la idea de que un día yo tal vez, si logro alcanzar ese arrebatamiento tan grande, esa esperanza tan grande que tenemos todos los que conocemos al Señor, que yo vaya a ser arrebatado o alguien de mi familia sea arrebatado y yo me quede aquí a pasar uno de los peores tiempos de la historia. ¿Cómo voy a poder yo estar en paz de que mi familia se quedó porque yo no pude controlar, no pude sostener, no pude instruir? Otra cosa es de que tú hayas cumplido todos esos requisitos y por causa se haya deslizado a alguien. Yo tengo familia que todavía no ha venido al pleno conocimiento del Señor Jesús, pero no dejo de orar, no dejo de bendecir y de suplicar, porque son tiempos últimos. Vuelvo a repetir, cuando decimos algo, el Señor ya viene. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3:2, le contesta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tenemos que deshacernos de ese espíritu de cobardía, de enfrentar las cosas tal como son. Hoy en día, llevemos el ejemplo de las tribulaciones que está pasando Israel. La gente en Israel no es digna, no tiene la libertad de salir como tú y yo a ir a tomar un café públicamente, porque incluso muchas veces se despiden de la familia porque no saben si van a volver, porque puede haber un ataque inesperado. En cambio, nosotros tenemos las escrituras que cada día nos amonestan para buscar las cosas de Dios, para entender las cosas de Dios. Volvamos a la senda antigua. Es menester que volvamos a la senda antigua, a entender los tiempos en que estamos viviendo. Las escrituras son tácitas, nos dicen en los tiempos que estamos viviendo. No hay un solo día donde una escritura o una profecía se cumpla. Todo ha venido cumpliéndose. Hay un evento que esperamos nosotros, los creyentes. Es el arrebatamiento. Y después de eso viene un tiempo de tribulación como nunca jamás se ha conocido en la historia de la humanidad. Viene un tiempo en que dice que dirán la gente rica, la gente élite que le llaman, la gente billonaria. A todo esto supe una información que dice, hermano, que han descubierto gente que debajo de la tierra hay túneles que conducen a ciudades y que la gente billonaria construyó porque ellos han entendido la palabra de Dios. Saben que va a haber un tiempo de tribulación. 23 trillones de dólares costó esa construcción. 23 trillones. Ellos entienden el tiempo en que están viviendo.
Pero ellos prefieren invertir sus cosas y piensan que por meterse debajo de la tierra van a ser salvos. Mentira del diablo. Porque Dios es justo, está retardando su venida porque quiere Él que todos vengan al arrepentimiento. Hay que volver a los caminos de la senda antigua, cómo se portaron los apóstoles, los discípulos en el principio. Vivieron una vida perseguida, vivieron una vida que tenían que congregarse en las casas. Y hoy en día tenemos la libertad de que las puertas están abiertas en las iglesias, pero ¿dónde está la gente? Están más ocupadas en las cosas triviales de esta vida. Hay hermanos y hermanas que sí en un principio venían a la iglesia, pero ahora ya creen que lo saben todo y se apartaron completamente. Y ahí después sabemos que en tal parte lo vieron tomando o anda con otra mujer. No. Es un iluso si cree que por haber conocido el principio del evangelio va a ser salvo. No, así no es. Dios es justo. Dios es justo y es santo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Adelante, hermano, por favor. Gloria a Dios. Y ya para ir cerrando lo que estamos hablando, ¿verdad? Que conozcamos el tiempo. Probablemente tu tiempo, tú que me escuchas, hermano, hermana, probablemente tu tiempo está llegando a su final y no lo sabes, ¿verdad? Ezequías no sabía, pero llegó el profeta Isaías y le dijo, dice el Señor que ordenes tu casa porque vas a morir. Dice el Señor que ordenes tu casa porque vas a morir. Entonces él no conocía, no entendía, aunque era un hombre de Dios. Entonces, pero pidió misericordia y ya sabemos que se le extendieron unos años más. Pero probablemente tú o yo debemos de entender el tiempo, decir, Señor, es mi tiempo hoy, Señor, de despojarme de todo esto. Es mi tiempo de tomar decisiones para vida eterna. Es mi tiempo de decir, Señor, no voy a seguir este camino, me vuelvo a ti. ¿Por qué? Porque estás entendiendo el tiempo de Dios. Pero hay quienes, ¿verdad? Dicen, hay más tiempo que vida, dicen allá afuera, ¿no? Y la gente arrogante, altiva, no saben, hermano, que va a ser un gran lamento porque a veces hablan de esa manera. Amén. Entonces Jesús reprochó a los fariseos, a los saduceos, porque ellos estaban, hermano, en su ceguera, en la ceguera que tenía, su hipocresía, su religiosidad, su hipocresía, no podían distinguir las señales de los tiempos que estaban viviendo. Mire, por su religiosidad y su hipocresía. Entonces a veces hay gente que no quiere dejar su religiosidad y la apariencia y no discierne los tiempos. Entonces el Señor les dice en Mateo 16, capítulo 16, versículo 3, y por la mañana, dicen, el Señor le está hablando a ellos, estoy leyendo la mitad del versículo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Pueden discernir lo normal, pero ¿y por qué no disciernen lo que está pasando? Tenían al Mesías enfrente de ellos y estaban tan ciegos que lo rechazaron. Amén. Hasta dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Le dijeron que era un comilón, que era un bebedor. ¿De qué no le dijeron al Señor? Por su ceguera. Entonces hoy en día muchos no disciernen el tiempo y se mofan y se burlan. Y cuando, como decía mi hermano, cuando predicamos, dice, ustedes todavía siguen diciendo que Cristo viene. Si eso vienen de años diciendo y no pasa nada. Es puro ilusionismo lo que ustedes tienen, dice. Pero esta gente no sabe lo que dice porque no conoce palabra.
Entonces, por eso es de que se mofan, no conocen su tiempo. Entonces, por eso es la vital importancia que nosotros veamos el tiempo que estamos viviendo. El tiempo se te acaba. El tiempo está por terminar en tu vida probablemente. En otros probablemente les queda más tiempo, pero Dios te ha dado muchas oportunidades. Dios me ha dado muchas oportunidades. Ahora, si yo, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Que el Señor es misericordioso, me perdona y vuelvo a lo mismo, va a llegar el momento en que ya no vas a salir de ahí, ¿verdad? Por eso debemos discernir los tiempos. Sansón dijo, saldré de esta como las otras veces. Y no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad? Hoy discernir qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Que yo puedo como creyente, como hijo de Dios, por ejemplo, yo puedo decir, el tiempo que estoy viviendo en mi casa es tiempo de orden en mi casa. Es tiempo de orden y de reconciliación. Entonces digo, Señor, ese es el tiempo que estoy viviendo y pasando en mi casa. Hay muchas disensiones, muchos pleitos, muchas enemistades. Señor, conozco el tiempo, me pongo a cuenta, busco cómo arreglar las cosas. Entonces, aquí dice el Señor que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque hoy han salido muchos burladores, ¿verdad? Alrededor del mundo, muchos burladores. Muchos que se ríen, se mofan de la venida del Señor. Otros transversan las escrituras, ¿verdad? Otros le dan una mala interpretación a las escrituras y dicen que el arrebatamiento no va a haber, que todos vamos a ir a la gran tribulación. ¿Quién dice? Solo porque tal vez es alguien que la gente admira, porque el hombre es muy conocedor de muchas cosas y lo admira y está cayendo en esas redes, y la gente se descuida espiritualmente cuando alguien, un líder de esa categoría, está diciendo semejantes cosas. Dice, entonces vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, entonces, ¿para qué me consagro? ¿Para qué me aparto? ¿Para qué estoy absteniéndome? Y entonces la gente se empieza a descarriar. Todo por eso debemos de entender el tiempo de purificación, tiempo de apartarse para Dios, porque el que ha de venir vendrá. Estamos viendo ya ahorita las señales en el mundo. Estamos viendo ya casi que están diciendo ya paz y seguridad. Estamos viendo cómo a nivel de las naciones se están uniendo, se están juntando porque va a acontecer esto. Están rodeando, ¿verdad?, a Israel y va a ser atacado, pero Israel no va a desaparecer del mapa como muchos quieren. Dicen, vamos a desaparecer del mapa. No, porque mientras exista Dios, Israel no va a desaparecer. Van a morir, sí, van a morir algunos, bastantes, miles de ahí, sí, pero no va a desaparecer. Pero ese no es el tema. Estamos hablando sobre, ¿verdad?, de discernir el tiempo. El tiempo es oro, dice un dicho allá afuera, ¿no? El tiempo es oro, apresúrate. Ya deja de estar en esa condición, porque cosas peores te puedan venir. Entonces, es importante entender esto. Entonces, quiero leer lo que dice Mateo 24:4, que es un verso tan corto, pero son una palabra del Señor. Dijo el Señor, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque vienen muchos, ¿verdad?, Dice profetas, apóstoles, pero nosotros tenemos que discernir, porque está engañando a mucho pueblo. Muchos están siendo seducidos en este tiempo. Entonces yo conozco el tiempo y sé que este no proviene de Dios, sino viene de las mismas tinieblas, y nosotros tenemos que estar atentos a eso, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Sí, es cierto, porque tú como creyente tienes que ser instruido en la palabra de Dios, especialmente en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Voy a leerte esta escritura para terminar y el hermano va a cerrar con una oración. Es un libro tan corto que
que Dios mío, pero es tan profundo, es el libro de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Lo que acaba de decir mi hermano, que se burlan cuando decimos el Señor ya viene, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es tan importante prestar atención de que sí estamos en un último tiempo, de que sí sabemos que hay un arrebatamiento, y el diablo es tan sutil que quiso engañar al Señor, pero el Señor no se dejó. Pero hoy en día está engañando a esta generación, como dijo mi hermano, que vamos a pasar la tribulación, cuando es contrario a lo que está escrito. Si eso es nuestra esperanza, de que un día oigamos esa trompeta y que seamos arrebatados, y para que estemos siempre con el Señor. Y dice Pedro que Él no tarda su venida. Así que tengamos en cuenta de lo que hemos oído hoy en día. Presta atención, porque como dijo al principio mi hermano pastor, tal vez sea la última vez que oigas un mensaje de arrepentimiento o de volver a los caminos del Señor. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que nuevamente podemos compartir su bendita y santa palabra. Les bendecimos a todos donde quiera que se encuentren, y quería darte este último verso para cerrar. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 3: aunque se tarde, espérala, ciertamente vendrá y no tardará. Las promesas de Dios llegan al tiempo señalado de Dios, no en el tiempo de nosotros, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Dios llega exactamente. Por eso, si nosotros discernimos el tiempo que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta si estoy en la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad, o puedo estar haciendo la voluntad de alguien más. Pero es importante entender: Señor, quiero conocer tu tiempo para llevar a cabo la obra que tú me dijiste. Señor, quiero conocer tu tiempo para despojarme de todo aquello que he tenido ahí. Señor, lo voy a invertir en el reino de los cielos. Señor, hay mucha necesidad. Entonces es importante, porque déjame decirte, termino con esto: los hermanos del libro de Hechos dice que vendían sus propiedades y lo ponían al pie de los apóstoles, ¿verdad? Y ellos lo repartían a los pobres. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? En ese tiempo siempre han habido pobres, pero hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente así tan desconfiada por tanto abuso, por tanto mañoso, por tanto ladrón, por tanto que dicen pseudo pastores, ministros, ladrones. Pero hay hombres de Dios que están alimentando a gente en otros países. Hace 2 días, murió un hombre que llevaba donación a cierto país latinoamericano. Se cayó su jet y murió él y su hija. Y era un hombre de Dios. De sus riquezas llevaba a la gente allá y murió. O sea, hay gente que de sus propias cosas está, porque están sabiendo que el tiempo que están viviendo, ¿verdad?, es final, ¿verdad? Es final. Aún la gente inconversa, ¿verdad? Asústese con esto. Aún la gente inconversa, artistas famosos de renombre que ya tienen una trayectoria tan grande. Uno de ellos dijo: he recaudado tantos millones que me voy a ir sin nada de esta tierra, pero antes que yo me vaya quiero regalar 1 millón a 400 familias.
Entonces, gente inconversa que sabe. Imaginen ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que conocemos de Dios, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que lo hagamos en el reino de los cielos, conociendo el tiempo que estamos viviendo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir tu bendita y santa palabra. Bendecimos, Señor, a aquellos hermanos, hermanas, aquellos hombres y mujeres, Señor, que estén pasando cualquier situación difícil en su vida, Señor amado, pero que tu palabra, Señor, que es poderosa, haga la obra en sus vidas, Señor. Aquellos, Señor, que dicen, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Hay gente que está en una relación de pecado y todavía se pone a pensar si lo hace o no lo hace. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, dice la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano en aquel, Señor, que está necesitado, en aquel hambriento, en aquel que está buscando su libertad. Señor, ayúdalo. Para aquel que busca la ayuda tuya, Señor, levántalo, Señor. Aquel que busca de cualquier manera cómo agradarte, ayúdalo, Señor. Porque también hay gente que necesita la ayuda, pero no hace nada por sí mismo. Todo quiere que Dios lo haga. No, nosotros debemos de hacer lo que Dios dijo y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros hagamos lo posible, Dios hará lo imposible. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hermano, a cada familia, en el nombre de Cristo, y te damos gracias, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a mi hermano y bendiciones a todos allá donde nos escuchan.